Paren las acciones. Tenemos una visita en cabina. Con nosotros la licenciada Rita María Grimaldi de FUNPRES. Ella es psicóloga y viene a platicar con nosotros de un tema que es importante, creo yo, que de los medios hagamos conciencia, y es el abuso que puede existir a veces en todas las áreas, pero muchas veces dentro del deporte. ¿Qué tal, licenciada? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenísimo, gracias por acompañarnos. A ver, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué señales puedo yo identificar como padre, madre o encargado de que pueden estar ocurriendo abusos contra mi hijo, mi hija, por parte de un entrenador o dirigente cuando va ella a sus prácticas o él? ¿Cuáles señales hay? Vaya, podemos tener indicadores físicos, como por ejemplo que vemos que nuestros hijos e hijas tienen moretones, sangrados, cortadas, a veces tienen dificultades para sentarse, para correr, para caminar, porque han sido pues lastimados en sus áreas íntimas. Pueden manifestar dolores también, sangrados, mal olores. Y también hay indicadores comportamentales, que creo que es como un poquito lo más evidente, porque los papás tienen que estar pendientes de cómo es el comportamiento de sus hijos e hijas. Entonces algunos indicadores puede ser que el niño esté más aislado, esté más callado, esté más retraído, que tenga como conductas depresivas o que se empiece como a cortar. Y para los que son extrovertidos, pues se puede ver el cambio, porque ya se encierran más, empiezan a tener cambios en su rendimiento académico, manifiestan que ya no quieren ir a jugar deporte. ¿Y cómo hacer para identificar que el posible abuso está ocurriendo en los entrenamientos o partidos y no en la escuela, por ejemplo, o en la colonia? Pues yo creo que hay que estar pendientes de cómo entra y cómo sale nuestro hijo e hija después de las prácticas. Por ejemplo, así como en la escuela, que los niños dicen que no quieren ir a la escuela o al colegio, es igual, me imagino que debe ser para el deporte, que no quieren acercarse a ciertas personas, o que les da miedo, o que no quieren hablar con el entrenador o la entrenadora, o que no quieren ir, o se sienten incómodos, o ya no les gusta tanto hacer ese deporte. Y digamos, ¿cómo puede lidiar, por ejemplo, una persona ya de más edad, un adolescente, por ejemplo, uno o una adolescente, cuando hay una figura de autoridad? Es decir, el entrenador es una persona a la que uno le guarda respeto, ¿no? Y que cuando te indica algo, pues tenés que cumplirlo porque forma parte de tu disciplina deportiva. Pero hay entrenadores que justamente ocupan esa autoridad para sobrepasarse, ¿verdad? Pero ejercen esa autoridad y dicen, tú no puedes decir nada, tú no puedes hablar, porque si no, ya no te voy a poner en el equipo. O sea, viene ahí una acción de no sé cómo llamarla. Prevención. Sí, entonces, ¿cómo manejar eso, sí, licenciada? Bueno, los papás y las mamás desde pequeños tienen que educar a sus hijos primero a conocer cuáles son las partes de su cuerpo, porque eso les va a permitir a ellos expresar qué parte ha sido lastimada o abusada en caso que haya un abuso. Segundo, pues hay que educar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a explicarles que, por ejemplo, ellos tienen partes íntimas, pero esas partes íntimas se llaman íntimas porque nadie más puede ver sus partes, y que obviamente cuando están afuera de sus casas nadie más puede ver esas partes íntimas. Enseñarles, por ejemplo, de que nadie puede tocar esas áreas. Pero, licenciada, ¿qué pasa si el deporte implica la corrección de posturas? Le pongo ejemplo, la gimnasia artística. En ella, las niñas tienen que tener ciertas posiciones y los entrenadores, hombres o mujeres, corrigen posturas. Vea, toman su brazo, toman su muslo, toman, qué sé yo, la parte del glúteo, pero es porque están corrigiendo posturas relacionadas con ese deporte, que como es de apreciación, tienen que hacer ciertos movimientos de cierta manera para obtener puntajes. Pasa lo mismo con el fisicoculturismo, por ejemplo, que también es un deporte como de posturas, etcétera, etcétera. Incluso en deportes más fuertes, por decirlo así, como el tenis, a veces la persona hace, qué sé yo, el revés lo hace de otra manera, entonces el entrenador se acerca, le toma la raqueta, le toma la mano, el codo, pero no faltará una persona que se pase y le tome la cintura, que se exceda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Es complicado, licenciado. Sí, es súper complicado. Yo creo que hay una diferencia entre tocar para corregir una postura a tocar y transgredir como el contacto físico.
obviamente también hay que enseñarle a los adolescentes a poner límites, ¿verdad? Y uno tiene que aprender, también hay que enseñarle a reconocer cuándo es afecto y cuándo es corrección y cuándo ya se pasa de los dos, ¿verdad? Ok. Pero yo creo que primero pues el entrenador tiene que pedir permiso, ¿verdad? Como puedo corregirte, puedo tocar tu codo, puedo modificar esta parte o avisarle como vaya, te voy a corregir. Y también el adolescente o la adolescente tiene que estar pendiente como de si hay algo adicional, ¿verdad? Correcto. Ahora también, ¿qué pasa si ya está confirmado el abuso? Es decir, acude a mí mi hijo, mi hija y me dice, papá, pasó esto. Sí. ¿Cuáles son los pasos? Porque hay personas que reaccionan con ira, ¿no? O sea, como no puede ser, con violencia, ¿no? ¿Cuál sería como el paso o la recomendación para los padres una vez se ha confirmado que algo así de grave pasó? Sí, lo primero es reportar el abuso a la federación, la asociación, la escuela o el colegio donde el niño, la niña o el adolescente está jugando ese deporte. Y fíjense que tenemos una nueva ley, no sé si la conocen, que es la ley Crecer Juntos, que se ha modificado. Entonces es importante recordar que uno de los artículos habla sobre la importancia de la corresponsabilidad de cuidar y velar por la seguridad de nuestros hijos e hijas. Entonces es importante que no solo se reporte a la federación, sino que también pondré una denuncia en CONAPINA, ¿verdad? Porque es parte de nuestra responsabilidad velar por la seguridad de los hijos e hijas. ¿Qué pasa si el padre, madre o persona encargada no lo hacen? Lo tiene que hacer. ¿Pero y si no lo hacen? No, por eso la federación tiene que denunciar también, o el colegio o la escuela. Es parte de la responsabilidad de velar por la seguridad de los hijos e hijas, porque si no ellos se vuelven cómplices. Exacto. Ajá. O sea, callar o permitir es ser cómplice. Exacto. Incluso ahora la ley permite que los mismos niños, niñas o adolescentes puedan hacer la denuncia. Si llaman directamente a CONAPINA, las denuncias son anónimas y le van a preguntar datos del niño, de dónde vive, de cómo se dio cuenta, qué ha sucedido. Ok, CONAPINA. Es la unión del CONA con la LEPINA. CONAPINA. Ok, perfecto. ¿A qué número tuvieran que llamar? No sé si lo tiene a mano. No sé, no lo tengo a mano. Aquí lo vamos a sacar. Aquí lo vamos a buscar. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si la persona que está haciendo el abuso no es una autoridad, o sea, no es el entrenador, el profesor, sino que es un compañero o una compañera? También hay que bueno, mira, aquí todo este tema de prevención también hay que enseñarle a nuestros hijos e hijas a identificar que no solo es el entrenador que no tiene derecho a tocarlo, sino también los compañeritos no tienen derecho a tocarlo. Entonces, una vez hayamos hecho ese ejercicio de prevención, de educación, ¿verdad? También, si yo estoy siendo abusada por mi compañerito, tengo que reportarlo a mi entrenador, a mi papá y mi mamá, que se va a encargar de hacer toda la denuncia, toda la ruta de denuncia. Ok. Tengo el número de CONAPINA, es el 2511-5400. Lo voy a repetir porque también en este programa, además de informar, de bromear sobre el deporte, de pasarla bien, también es importante enseñar y darle herramientas a las personas en distintas cosas que quizá uno piensa que no sé, es como un tema tabú, ¿verdad? Sí, pero creo que es importante, licenciada, ponerlo también en los medios. El número es 2511-5400. Tenemos un audio, me parece, Marcial. Adelante, escuchemos. ¿Qué pasa si padre, madre o persona? Hay maneras de expresar verbalmente las posiciones en la forma de hacer un movimiento. No solo tocando puede corregirlo o dar la instrucción cómo puede efectuar un movimiento o una acción en el deporte. Puede hacerlo verbalmente y mostrar con su cuerpo, la persona, el entrenador, cómo hacer un movimiento o una posición que necesita que haga. No solo tocando. No es necesario que toque, ponga las manos en ninguna parte del alumno. Excelente aporte de nuestra audiencia. Muy bien. Les quiero compartir además que existe un sitio web que se llama manualesparasobrevivir.org. FUNPRES ha sido parte de esta iniciativa. Ahí básicamente lo que encontramos son relatos de personas que sufrieron abusos, niños y niñas por igual, siendo infantes y luego en su adolescencia y después en su adultez, y que encontraron maneras de superar ese daño y de salir adelante.
Entonces son relatos de personas que superaron todo esto y un poco es inspirar a quienes están pasando por esta situación a encontrar el apoyo psicológico correspondiente, licenciada. FUNPRES está para eso también. Sí, bueno, la iniciativa de Manuales para Sobrevivir forma parte del proyecto de Fundación Humanos por Humanos y es una iniciativa súper, bueno, es difícil, ¿verdad? Pero es bien bonita porque es una plataforma digital que busca acercar a las víctimas de violencia sexual a la búsqueda de una atención psicológica. Entonces ustedes van a poder ver en la página que hay un botón que dice directorio, en donde uno puede acceder a todo tipo de atención psicológica de diferentes precios accesibles, ¿verdad? Flexibles. FUNPRES, que es la Fundación Proeducación del Salvador, a través de su Centro de Evaluación y Atención Psicológica, forma parte de este directorio, pero también hay otras fundaciones como Fundación Calleja, y también hay otros psicólogos individuales que han ofrecido sus servicios también a una tarifa flexible. Entonces, esta plataforma es súper bonita porque a través de las historias y la técnica narrativa permite que las víctimas puedan identificarse con algunas historias y de cómo las personas hicieron para sobrevivir y sanar. Entonces, los invitamos a que visiten la página de manualesparasobrevivir.org y que puedan conocer más iniciativas y cómo poder romper el tabú del abuso sexual también. Excelente, excelente. Bueno, tenemos una participación más de la audiencia, ya para ir cerrando esta conversación con la licenciada Grimaldi. Adelante. La verdad que es un tema bastante complejo y en nuestro caso, pues se recuerdan ustedes del ex árbitro y que al parecer todavía está en la Federación de Fútbol. Sí. Es el licenciado Rodolfo Cibrián. Entonces, hasta donde yo me recuerde, fue denunciado, ¿verdad? Y por compañeras en ese momento, porque él era el instructor. Entonces, la verdad, ahí se quedó, ese tema ahí se quedó. Entonces, hay muchos casos que ahí quedan y se cierran y no trascienden. Entonces, siento que todavía estamos un poco alejados de la realidad en cuanto a ese tema. Tiene razón el amigo en el caso de Cibrián, sí, incluso él llegó a ser instructor FIFA, incluso fue una noticia que salió en medios internacionales, ¿verdad? No sabemos bien en qué ha terminado el caso, entiendo que sí hubo una demanda ante la Fiscalía para Cibrián. Así que bueno, la verdad es que es un tema complicadísimo, pero también es importante que lo abordemos. Gracias por darnos herramientas desde la psicología, licenciada, y las recomendaciones. FUNPRES, ¿dónde lo podemos encontrar? No sé si tienen los datos por ahí. Sí, en el condominio Feria Rosa, que está enfrente del Hospital del Salvador, en la calle Manuel Enrique de Araujo. Aquí cerquita de la radio Vivo FM. Ok, somos vecinos. Licenciada, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia más adelante para abordar este tipo de temáticas que son tan valiosas. Gracias a ustedes por la invitación.